Vamos a utilizar este modelo para medir una partida, un elemento, que va a estar medido en tres partidas distintas de manera simultánea con tres mediciones diferentes, tres criterios de medición diferentes. Vamos a utilizar para esto las zapatas de cimentación que aparecen en este modelo. Si entramos en Mecanobim, podremos ver que de estas zapatas de cimentación tenemos tres tipos diferentes. Estos tres tipos los podemos seleccionar de manera conjunta con la tecla Shift pulsada y vamos a asignarlos a tres partidas de forma simultánea. Por una parte, el hormigón de zapatas. Por otra parte, el hormigón de limpieza. Y por otra parte, la excavación. En los tres casos tendremos una altura diferente a considerar para el cálculo de su volumen. Ahora vamos a realizar una tabla de cimentación estructural y vamos a configurarla para que Mecanobim pueda leer la medición. Creamos una tabla de cimentación estructural, vamos a llamarla medición zapatas. Vamos a añadir en primer lugar el parámetro BLKeyNotch, donde tenemos las asignaciones que hemos hecho de las zapatas, y ahora vamos a añadir los parámetros que necesitamos para la medición. La primera de las partidas es el hormigón normal, el volumen, con lo cual vamos a añadir la anchura, la longitud y vamos a añadir el grosor, porque queremos que en las líneas de medición nos aparezcan estos tres dígitos para indicar el tamaño de las zapatas. Vamos a añadir también el volumen. Con esto podríamos tener la medición normal, la medición del hormigón de zapatas. Vamos a añadir también un parámetro combinado al cual vamos a llamar detalle en mayúscula para que lo pueda leer Mecanobim, y va a ser un parámetro que va a unir el nivel con el tipo. Es lo que queremos que nos aparezca en las líneas de medición. Tenemos la tabla básica para que nos mida la partida de volumen de cimentación. Vamos a hacer algunos cambios. En la anchura vamos a poner el prefijo ancho para que Mecanobim la reconozca. En la longitud vamos a poner el prefijo largo para que Mecanobim la reconozca también. En el grosor vamos a poner el prefijo alto. En los tres casos, como vamos a tener varias asignaciones, le vamos a poner ancho 1, largo 1 y alto 1. Esto lo hacemos porque cuando veamos la asignación al resto de las partidas, lo que acabamos de seleccionar se considerarán ancho, largo y alto para la primera de las asignaciones. Si le hubiera puesto el 2, se hubieran considerado para la segunda. Y si le hubiera puesto el 3, se hubieran considerado para la tercera. La cantidad que vamos a medir debe empezar siempre por la palabra cantidad en mayúsculas. En este caso será la cantidad 1, porque va a estar asignada a la primera de las partidas que le hemos dicho. Ahora, desde Mecanobim, solo tenemos que seleccionar nuestra tabla y vamos a exportarla directamente a la carpeta Obra Nueva. Y ahora, desde el propio Excel, lo único que tenemos que hacer es actualizar. Vamos a actualizar sin detalles. En primer lugar, vamos a comprobar que nos ha cogido la medición. Perfecto. Y vamos a actualizar la medición detallada para comprobar que nos está cogiendo la altura correcta y la cantidad correcta en la medición. Vamos a la partida y efectivamente en la medición de zapatas nos está cogiendo la altura de la zapata de forma correcta y además nos está poniendo las cantidades y las líneas de medición de cada una de ellas. Cuando hay una línea en blanco es porque el texto es el mismo que en la partida anterior. En esta misma tabla de medición, o incluso podríamos duplicarla y hacerlo en otra tabla si quisiéramos, podemos hacer la medición del hormigón de limpieza y también de la excavación. Vamos con el hormigón de limpieza. Para el hormigón de limpieza utilizaremos el mismo ancho, el mismo largo, pero en el alto utilizaremos 10 centímetros. La cantidad será el producto de esas tres columnas. Para ello, lo que vamos a hacer es añadir valores calculados. Vamos a valor calculado, el ancho 2 será una longitud equivalente a la anchura. Añadiremos otro valor calculado para el largo 2. El largo 2 será un valor calculado de tipo longitud equivalente a la longitud. Y finalmente, el alto 2 será un valor calculado de tipo longitud y de valor 0,10. En cuanto a la cantidad a medir será un volumen que será el producto de la anchura por longitud por, podemos escoger el parámetro alto 2 o directamente ponerle 0,1. En este caso voy a escoger el alto 2. En cuanto a la cantidad le pondremos cantidad 2, importante. Aceptamos y aceptamos. Comprobamos que efectivamente nos está cogiendo los datos correctos y ya podemos exportar esta tabla. Botón derecho, Multi-Keynotch, exportar tablas a CSV. Simplemente la guardamos, va a sobreescribirse la medición anterior de zapatas y cuando vengamos
a la medición nueva, simplemente vamos a primero actualizar sin detalles y después actualizar la medición detallada. Una vez que haya actualizado la medición, en la pestaña Medición detallada podremos comprobar cómo nos está cogiendo para la altura del hormigón de limpieza, la altura que le hemos dicho como altura 2. Y finalmente vamos a añadir las columnas necesarias para medir la excavación. En la excavación, tanto el ancho como el largo seguirán siendo iguales, pero el alto será la altura de la zapata más 10 centímetros. En consecuencia, añadiremos 3 campos, valores calculados, el primero de los cuales, ancho 3, será una longitud equivalente a la anchura. Añadiremos otro valor calculado, que será largo 3, que será una longitud equivalente a la longitud. En cuanto a la altura, este es el parámetro que cambia, añadiremos un valor calculado de tipo longitud, le llamaremos alto 3, y será un valor calculado equivalente al grosor de la cimentación más los 10 centímetros del hormigón de limpieza. Finalmente, añadiremos la cantidad 3, que será un volumen equivalente a la anchura por la longitud y por el alto 3. Con esto ya tenemos todas las columnas necesarias que se asignarán a la partida 1, a la partida 2 y a la partida 3, correspondientes al hormigón normal, el hormigón de limpieza y la excavación. Una vez aquí, volveremos a exportar nuestra tabla directamente desde la tabla exportada. Hay que señalar que podemos exportar varias tablas y las seleccionamos de manera conjunta. Sobreescribimos la tabla anterior y solo tenemos que actualizar la medición en primer lugar sin detalles y en segundo lugar medición detallada. Actualizar medición detallada para que Excel pueda leer directamente todos nuestros datos. Si nos vamos a la pestaña de medición detallada podremos ver cómo la altura considerada en excavación de zapatas son los 45 centímetros del alto de cada una de las zapatas más los 10 centímetros de la altura del hormigón de limpieza. Con lo cual, con una misma tabla, con un mismo elemento, hemos medido por líneas de medición automáticamente todas las partidas que tenemos asociadas a esos tipos.